En este video voy a responder algunas preguntas que me han hecho relacionadas con el permiso de residencia aquí en Italia. Hola, soy Gabriel, violinista en el Conservatorio Giuseppe Verdi aquí en Milán. Mucha gente me ha escrito a raíz de un video que hice hablando sobre el permiso de residencia, que se los dejo acá abajo en la descripción. Y muchas de las preguntas que me han hecho las he respondido en privado, pero me gustaría en este video compartir algunas de las preguntas que me han hecho y contarles un poco en base a mi experiencia, porque repito, lo dije en el otro video y lo diré también aquí, todo esto no es una guía oficial, es solo mi experiencia, lo que yo he vivido y que me gustaría compartir con ustedes. Primera pregunta. Hola Gabriel, te quería preguntar si al presentar lo que ganaba tu mamá como certificado de medios económicos tienes que mostrar traducido ese documento. La respuesta es no, yo ese documento no tuve que traducirlo. Me acuerdo que lo agregué adentro del kit para el permiso de residencia cuando lo llevé al correo, y también tuve que presentar el mismo documento cuando me llamaron para ir a la questura, que es, digamos, la oficina de migración. Y es importante saber, como lo mencioné también en el otro video, a partir del segundo año ellos, además de demostrar lo que gana, en este caso, mi mamá, también tenías que mostrar que tenías un banco italiano con al menos 2.000 o 3.000 euros adentro. Y esa información, por ejemplo, no está adentro del kit para el permiso de residencia. Siguiente pregunta. Yo llego a Italia el 20 de agosto y mis clases comienzan el 15 de septiembre aproximadamente. Así que tengo alojamiento definitivo desde esa fecha. ¿Qué dirección debo poner para el permiso? ¿Algún hotel mientras o la de mi alojamiento del 15 de septiembre? Yo me acuerdo que estuve hablando bastante con la persona que me hizo esta pregunta. Mi consejo fue que esperara un poco antes de hacer el permiso de residencia, porque yo, por ejemplo, tenía una visa de 3 meses y en esos 3 meses tenía, digamos, la libertad para poder presentar el kit para el permiso de residencia. Obviamente, cuando uno llega a un país, quiere hacer los trámites, tener los documentos lo antes posible, pero en este caso, como ella estaba en otro lugar y tenían que pasar un par de días para que se fuera oficialmente al lugar donde iba a estar viviendo mientras realizaba los estudios, lo más aconsejable en este caso era esperar un poco para poder hacer el permiso de residencia ya con el domicilio en el lugar donde iba a estar establecida durante el año. Siguiente pregunta. ¿Eso que dices de la visa de estudiante es la primera vez para rellenar esa hoja? Allí la hoja te indica que debes presentar la visa, te lo dice la hoja. Se refiere a si la hoja dentro del kit para el permiso de residencia te exige tener la visa. La respuesta es sí. Te exige tener la visa cuando presentas la solicitud por primera vez para el permiso de residencia. Obviamente los siguientes años de estudio ya no es un requisito. La hoja sigue adentro porque cuando te entregan el kit te entregan, digamos, todos los documentos. Obviamente hay hojas que no necesitas rellenar, otras que sí. Y cuando ya solicitas el permiso de residencia como estudiante por segunda, tercera, cuarta vez, ahí ya no es requisito tener la visa, y en lugar de la visa te exigen un certificado con los exámenes que has dado en ese año. Creo que, si no me equivoco, son un mínimo de 3 exámenes por año. Obviamente yo estoy hablando en este caso de una visa de estudiante, pero respondiendo a esta pregunta, sí, se necesita la visa para poder hacer el permiso de residencia como estudiante. Siguiente pregunta. Consulta. ¿Te piden fija residencia o lo hiciste apenas llegaste? Este es un tema súper importante porque la primera cosa que yo hice cuando llegué aquí a Italia fue la carta de hospitalidad. Básicamente fui yo y la persona que me recibió aquí en Italia a la policía a declarar que oficialmente yo estaba viviendo en esta casa. Luego descubrí que la carta de hospitalidad y la residencia son dos cosas diferentes. La carta de hospitalidad la hice más o menos la primera semana que llegué aquí a Italia. En cambio, la residencia es algo que yo hice mucho más adelante. Digamos que no es obligatorio tener la residencia para poder tener el permiso de residencia, porque lo explicaré después en otro video, pero permiso de residencia y residencia son dos cosas diferentes. Entonces, en pocas palabras, lo que yo hice la primera semana que llegué fue la carta de hospitalidad, que es declarar, en este caso al comune, que oficialmente estás viviendo aquí en Italia. Y la residencia la hice más adelante. Hago esta pequeña pausa para decirles que si tienen más preguntas que hacerme, pueden siempre dejarlas abajo en los comentarios. Cualquier pregunta es importante y así aprendemos todos.
Siguiente pregunta. ¿Qué otras cuestiones importantes recomiendas tener listo o saber de antemano una vez que estás en Italia? Gracias por la info. Yo creo que una de las cosas que uno debería saber y que yo honestamente me demoré mucho en descubrirlo, porque yo pensaba que para obtener la residencia uno tenía que tener muchos más documentos o un motivo de trabajo para poder tener la residencia aquí en Italia. Luego descubrí que en realidad para obtener la residencia se necesita el permiso de residencia y el código fiscal. Obviamente también hay que llenar algunos documentos, sobre todo dar la información del lugar donde estás viviendo, porque para que tú accedas a tener la residencia tiene que venir la policía a tu casa y revisar las condiciones en las que estás viviendo. Porque otro tema muy importante, que lo hablaré también en otro video, es el hecho de que una vez que uno tenga el permiso de residencia y la residencia, uno puede acceder a la carta de identidad italiana. Básicamente el carnet o cédula de identidad, no sé cómo lo llamarán en sus países, pero básicamente tu tarjeta de identificación. Próxima pregunta. ¿Este documento financiero que mencionas de tu mamá es de Italia o es un documento de algún banco en Chile? Y si es de Chile, ¿cómo así lo has validado si es un banco chileno? Yo este documento, como ya les dije, no lo traduje. Es un documento que da la corporación del lugar donde trabaja mi mamá, que básicamente declara todo lo que ella gana en un mes, y es ese documento que yo presenté aquí en Italia, pero en ningún momento lo traduje. Es importante mencionar que yo estoy hablando solo de este documento porque cuando tuve que presentar los documentos para poder hacer mi visa de estudiante, yo ahí tuve que apostillar un montón de documentos, por ejemplo, mi certificado de la escuela, mi certificado de notas, si di la PSU o no, que la PSU es un examen que te permite entrar a la universidad. Todo eso, además, tuve que traducirlos y enviarlos a la embajada italiana. Siguiente pregunta. ¿Sabes si se puede sacar este permiso sin visa? Es decir, si uno va a estudiar una carrera corta, obtiene su certificado antes de los 3 meses y luego quiere continuar sus estudios pasados esos 3 meses, con alguna ficha de inscripción puede solicitar este permiso para seguir estudiando sin problemas. Para obtener el permiso de residencia como estudiante es requisito tener la visa. Yo actualmente estoy haciendo un máster en el conservatorio aquí en Milán, porque aquí en Italia está dividido, digamos, en dos partes: el trienio, que son 3 años, y el bienio, que es el máster, que son 2 años, que en total son 5 años. Yo pensé que para el trienio tenía que sacar una visa y para el bienio tenía que sacar otra visa de estudiante. Pero me explicaron que si yo continuaba mis estudios en la misma institución, en este caso el conservatorio, no era necesario presentar una nueva visa, sino presentar los exámenes y mi título de esos años para poder acceder al bienio. Digamos que para poder obtener el permiso es siempre necesario tener la visa. Yo en mi caso lo hice en la embajada italiana en Chile, pero sé que es posible también hacerla directamente aquí en Italia. Entonces, para obtener este permiso es necesario la visa. Para continuar los estudios no es necesario presentar de nuevo la visa. Yo sé que no es para nada fácil toda la parte burocrática, o sea, de documentos, la cantidad de papeles que hay que presentar, pero les digo que una vez que uno entra a la universidad o en el conservatorio es ya más o menos el 70 o 80% de todo. Última pregunta. Si no te lo aprueban, o sea, no te dan el permiso, ¿todo el dinero que has pagado te lo devuelven? La respuesta es no. O sea, todo el dinero que tú has pagado para poder presentar el kit para el permiso de residencia, si no te lo aceptan, ese dinero no se devuelve. En todo caso, generalmente cuando uno solicita el permiso de residencia por motivos de estudios, uno ya tiene más o menos todos los documentos que se necesitan para poder acceder al permiso de residencia. Pero me ha pasado porque está, digamos, dividido en dos fases. Una es llenar los papeles, la información y enviarlo al correo. Luego, cuando uno lo envía al correo, ellos te dicen, tú tienes que ir este día, presentarte a la questura, o sea, a la oficina de migración, y presentar de nuevo los mismos papeles que colocaste dentro del kit. Entonces, digamos que esta es la primera parte. La segunda parte es el día en el que tienes que llevar todos los documentos a la questura, y es aquí donde tal vez puede pasar, me ha pasado, le ha pasado a mucha gente, también a amigos míos, que le falta tal vez un documento que tal vez no estaba escrito, o cierta información, o tal vez un documento diferente, y ellos te dan la posibilidad de, te dicen, te falta esto, viene este día a entregar ese documento que te falta. En ese sentido, que repito, me ha pasado a mí, le ha pasado a muchos amigos que tal vez o faltaba un documento o tal vez necesitaban un documento diferente, ellos te lo escriben y te dan una nueva fecha para poder entregar ese documento. Entonces también hay digamos, una flexibilidad para poder entregar bien los documentos. Espero que este video les haya sido útil.
repito, si tienen más preguntas que hacerme, pueden dejarlo abajo en los comentarios, que yo los voy a estar leyendo todos. Y les mando un fuerte abrazo. Chao.